Bueno, yo te agradezco a las personas que están acá presentes. Tenemos el agrado de tener a una visita extraordinaria, digamos así, como la Kiara Sáez, que es académica, como ustedes saben bien, de INSI, de la Universidad de Chile, del Instituto de Comunicación e Imagen. Kiara no es periodista, pero eso le permite entonces gozar de una cierta distancia para estudiar los fenómenos vinculados a la media comunicación, la libertad de expresión, sirviéndose muchas veces de la metodología de las ciencias sociales, que Kiara conoce muy bien por lo demás. Ella ha organizado verdaderamente una iniciativa que está dando vuelta hace mucho tiempo, por ahí le intentaron levantarla desde la Universidad de Chile, después se cayó, después desde el ICI se cayó, y finalmente de aquí a la realidad ha logrado levantar una red interesante de distintos académicos de distintas universidades que se han unido tras lo que se llama el Observatorio del Derecho a la Comunicación. Y esto es, digamos, una vieja deuda pendiente, diría yo, Kiara, que había con el tema y que tiene que ver mucho más con las negligencias injustificables e inaceptables muchas veces que se producen en el interior de la academia, más que con el entusiasmo de numerosos académicos que están detrás de esta iniciativa. Así que bueno, ella les va a presentar ahora este informe sobre las restricciones genéricamente a la libertad de expresión, más concretamente al derecho a la información, al derecho a la investigación periodística, sobre todo por parte de los periodistas. En el contexto de las movilizaciones del 18 de octubre en adelante que vivió nuestro país. El informe es impresionante, yo no voy a adelantarle el contenido, pero lo leí completamente, como me imagino que Juan Domingo se lo tiene que haber devorado. Está muy bien construido, muy bien documentado, abarca detalles que son sorprendentes. Hay algunas omisiones, en algún punto, cuando toque comentarlo, creo que las vamos a levantar. Hay algunas omisiones, siento yo, en algunos aspectos, pero constituye un documento de extraordinario interés de dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos, por tratarse ya no de un abordaje genérico a la violación de derechos humanos, sino de un abordaje específico respecto de un derecho humano, que es el derecho a la libertad de expresión. Eso es lo primero. Por lo tanto, hace un documento de consulta obligatorio probablemente en los meses a venir, cuando se avance hacia el establecimiento de las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos como de las responsabilidades políticas que están pendientes. Y me parece que el documento tiene un segundo impacto impresionante, digamos así, que es cómo ciertas cosas que desde la academia se vienen diciendo que son deudas en materia de libertad de expresión, en tiempos de crisis se evidencian con toda su fuerza. Por lo tanto, representa un ensayo laboratorio, prácticamente lo que se llama el laboratorio natural en la metodología cualitativa de ciencias sociales, que es cuando se recrea una especie como de tormenta perfecta para mesurar variables. Y de este punto de vista científico, fue esto en realidad lo que lleva a cabo Kiara. Y la evidencia, digamos, es brutal, ¿no? Así que bueno, sin más trámite, los dejo a ustedes con Kiara Sáez. Kiara, gracias, por favor. No, sí, tengo algunos comentarios. Okay. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por haber venido, por interesarse por este informe y por tener esta conversación. Muchas gracias también a
Cristóbal por sus palabras, pero creo que es importante decir que este es un trabajo colectivo donde hemos participado varias personas, básicamente articuladas en dos espacios, que es el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos. ¿Sí? La Fundación Datos Protegidos es una fundación que se dedica a temas de privacidad en Internet, acceso a la información, esos son sus dos temas principales, y ellas han trabajado sobre todo el tema de censura en Internet, ¿ya? Que ese es el aporte que ellos están haciendo a este trabajo. El observatorio, por otro lado, es el que ha documentado más la información sobre información pública, acceso a información pública, y sobre ataques a comunicadores, ¿sí? Y el resto lo que hemos ido es ir como apoyando la construcción del documento, ¿ya? Y efectivamente, como señala Cristóbal, la aproximación es al concepto de libertad de expresión, pero saliéndonos un poco del debate como más clásico sobre la libertad de expresión y las vulneraciones, sobre todo en contexto de crisis, que está muy centrado siempre en los periodistas, ¿sí? Y es un tema que digamos que es una reflexión que arrastró yo hace tiempo, digamos, sobre cómo la necesidad de ampliar esto, porque efectivamente en Chile podemos decir que los periodistas que en general trabajan en los medios grandes muy difícilmente tienen situaciones de vulneraciones al ejercicio de su labor, ¿sí? No así ni con los comunitarios, ni con los freelance, ni con los independientes, ni con los audiovisualistas. Ahí como que todo un poco se va complicando, ¿sí? Entonces, un poco este informe tiene que ver también con visibilizar esas otras cuestiones, y también ha sido un ejercicio interesante de ir viendo precisamente estas pequeñas vulneraciones que vamos dejando pasar. Pero cuando las vemos todas juntas, decimos, ups, aquí hay un problema. Hay un problema que no estamos concibiendo como un problema, ¿sí? Y por último, efectivamente, también es cierto esto de que es en los momentos de crisis donde se ve, podemos decir, la fortaleza del respeto a los derechos humanos o no. Y lo que estamos viendo nosotros es que efectivamente ha habido, digamos, alertas de la misma Comisión Interamericana, de las organizaciones sociales respecto del informe periódico universal, de que aquí hay amenazas, hay riesgos para la libertad de expresión en Chile, pero en este contexto de estas 5 semanas que nosotros hemos hecho el seguimiento, efectivamente vemos cómo vamos acumulando situaciones anómalas, ¿ya? También quería comentar que nosotros hicimos un primer informe que fue solo sobre el estado de emergencia, ¿ya? Y ese informe se presentó en la audiencia de oficio que se hizo en Ecuador sobre Chile, en la Comisión Interamericana, y se presentó a la gente de la Comisión Interamericana que vino en la visita esta de avanzada que hicieron hace como 2 o 3 semanas. Se presentaron estos mismos datos. Y también presentamos en la Universidad Abierta de Recoleta, también hicimos un evento con los datos del estado de emergencia, ¿sí? Entonces, y esta sería la 4ª presentación que hacemos públicamente del trabajo, y para mí es importante también trabajar con estos datos en regiones, ¿sí? Porque creo que también seguramente aquí hay casos que nosotros no hemos registrado, porque no sabemos tampoco la situación, no podemos llegar todavía a tener información de todas las regiones, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren agregarme después algún dato para el informe, bienvenido, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué cuestiones hemos visto? Nosotros tenemos como 4 grandes temáticas, si podemos decir, en las cuales hemos visto vulneraciones. Hay un tema con el acceso a la información pública que ha sido altamente vulnerado y en distintos aspectos o a través de distintas dimensiones durante todo este periodo. Un tema importante, sobre todo al principio, fue el tema de la información, los datos oficiales,
sobre detenidos, sobre heridos, los muertos, ¿sí? Todo eso ha sido digamos, muy difícil de sacarle esa información al Ministerio del Interior, al gobierno, incluso a la propia Fiscalía, ¿ya? A los carabineros, ni qué decir, ¿ya? Por ejemplo, los carabineros, ya una práctica que detectamos más hacia este segundo informe de más largo tiempo. Los carabineros obstruyeron sistemáticamente la información sobre el registro público de detenidos, ¿sí? Nosotros ahí nos hemos ido enterando de algunas prácticas, como por ejemplo tomar detenida a la gente, o sea, retener a la gente y luego soltarla sin que quede registro de esas detenciones, ¿ya? Un poco también buscando un efecto silenciador, ¿ya? De las personas que están protestando. Después también dentro del tema de la información pública, esto que pasó digamos en este último tiempo, el 18 de noviembre, esto de las identificaciones falsas de carabineros, ¿ya? Ese también es un problema de acceso a la información, es decir, que no sepas quién te está deteniendo o quién te está pidiendo tu identificación, pero que además se burlen digamos, de las personas poniéndose, no sé, Destroyer, Raptor, ¿ya? Y además, si ustedes fijaron, estaban bordaditos, es decir, no era como una cosa así como que, o sea, hay como una, ¿cómo se dice? Dolo en la conducta, ¿sí? Y ese tipo de cuestiones, una cosa que viene sistemáticamente y que a mí me parece muy peligrosa es el tema de las conferencias de prensa sin derecho a preguntas por parte de los periodistas, porque ahí también hay un tema con los periodistas, ¿sí? Es decir, yo digo, ¿por qué no hacen una protesta, aunque sea simbólica, como para manifestar que aquí hay un problema de que no puede haber conferencias de prensa sin preguntas? Y llevamos 7 semanas de conferencias de prensa sin preguntas y los periodistas no han protestado, ¿sí? Entonces a mí me parece que hay ahí también un espacio en el que se puede hacer notar de alguna manera que eso no está bien, no es correcto, ¿ya? Bueno, hay todo un tema con la publicación de los decretos de toque de queda que no se publicaron en su momento. Desde el observatorio han estado haciendo como muchas solicitudes de acceso a la información pública, de estas con los procesos estandarizados, formales, y así estamos obteniendo información que no está publicada, ¿ya? Y otro elemento que también nosotros lo incluimos dentro del problema del acceso a la información pública fue sobre todo al principio de estas reuniones secretas del gobierno con empresarios de los supermercados y con los principales canales de televisión y con los medios escritos, ¿ya? Porque efectivamente, por ejemplo en el caso de, no sé si ustedes se acuerdan, que el día 19 se supo de esta reunión con los empresarios de los supermercados, con los dueños de los supermercados, porque la gente que estaba de TVN transmitiendo desde La Moneda vieron que estaba saliendo y entrando gente dueña de los supermercados y que eso no estaba en la pauta del día, ¿sí? O sea, lo supimos nosotros de manera indirecta como público, como televidente, y curiosamente es el día en que aparecen los saqueos de los supermercados. Entonces como que uno dice, ¿cuál relación hay ahí entre que saqueen los supermercados y venga la gente y que por otro lado uno va contrastando con otra información que ve que en muchos casos de estos saqueos de supermercados la policía o los militares permitieron los saqueos? Entonces como que uno se va formando ahí una lectura un poco preocupante de qué es lo que en realidad está pasando y que no estamos siendo informados, ¿ya? Y también dentro de eso, la reunión que denunció la gente de FETRA TV, de la Federación de Trabajadores de la Televisión, respecto de que el Ministerio del Interior se había reunido con los directores de los canales, ¿sí? O la denuncia que hizo el sindicato de COPESA de que el gobierno se había reunido con los directores los de contenido editorial de La Tercera y el Mercurio, ¿sí? Todas esas reuniones no han sido publicadas como tales y las hemos conocido indirectamente por denuncias de trabajadores de la comunicación, de la televisión
y de la prensa escrita, ¿ya? Bueno, esto es un poco lo que les contaba, y de hecho con respecto al tema de los diarios, no sé si se recuerdan este problema que hubo con estas editoriales, con estas noticias que sacó La Tercera, diciendo que supuestamente había tenido acceso a información de inteligencia y que eso acreditaba que había personas extranjeras aquí o que venían de los recursos, no sé qué, y eso generó un terremoto al interior de Copesa, ¿sí? Y de hecho a partir de ahí también una persona fue desvinculada, una persona que decidió no firmar o no apoyar esta práctica, ¿ya? Y a partir de estas situaciones hay dos denuncias que también es interesante para hacer el seguimiento. Hay un abogado que hizo una denuncia de colusión entre los canales de televisión respecto a la cobertura informativa, y esa denuncia de colusión está en la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Y un abogado del observatorio hizo una denuncia ante el Consejo de Ética de los Medios respecto del comportamiento de La Tercera, ¿ya? Entonces vamos a esperar un poco qué trayectoria van a tener estas denuncias, pero me parece también importante ver estas herramientas que existen, que son débiles y todo, pero que sirven un poco como para de algún modo ir a confrontar, ¿no? Esta naturalización de ciertas prácticas, ¿ya? Y a partir de ahí ha habido todo un cuestionamiento al tratamiento informativo, ¿sí? Y ahí en el tratamiento informativo el tema de la televisión ha sido, digamos, el más criticado, ¿ya? De todos los medios. De hecho, hay un estudio que publicó esta semana la Facultad de Comunicaciones de la Católica de Chile, donde también aparecía ese dato, es decir, la gente tiene la percepción de que el medio que peor lo ha hecho en términos de calidad informativa ha sido la televisión, a pesar de que la televisión es de todos los medios el más consumido, ¿sí? Y en contextos de crisis la gente se vuelca más a la televisión que a otros medios, ¿ya? Y pensemos también en el poder que tiene la imagen respecto de la construcción del relato sobre lo que está ocurriendo, ¿sí? Sobre todo si hay una permanente como puesta en énfasis de la criminalización, de los saqueos, de la violencia en la calle, y no de las problemáticas de fondo que podrían explicar lo que está pasando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí lo que tenemos es datos interesantes, que son datos del CNTV. El CNTV, por ejemplo, recibió respecto de la cobertura del día 21 de octubre, es decir, el día lunes siguiente de la decreto del estado de emergencia, recibió 43 denuncias contra Mega y 30 contra Canal 13, ¿ya? Y también el CNTV informó que entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre había recibido 671 denuncias ciudadanas solo centradas en la cobertura informativa de lo que está pasando, digamos, del estallido, ¿ya? Sin embargo, también nosotros nos enteramos que en la sesión del 18 de noviembre, que fue el lunes pasado, o 2 lunes atrás, el CNTV rechazó todas las denuncias ciudadanas, el Consejo rechazó todas las denuncias ciudadanas sobre la cobertura entre el 18 y el 21 de octubre, ¿ya? Y ahí nuevamente vemos como las incapacidades institucionales, ¿sí? Para poder dar curso a esta percepción de que hay un problema con cómo se está cubriendo el conflicto social por la televisión, ¿ya? El Colegio de Periodistas también participó en toda esta discusión, solicitando, sobre todo al principio del periodo, una cobertura periodística por la paz. También al principio del periodo la Asociación de Documentalistas tuvo una reunión con TVN precisamente un poco para alertar sobre cómo se estaba cubriendo, por qué era necesario que incorporaran otras miradas, otras visiones del conflicto. Y entonces en este contexto,
ha sido muy determinante en este escenario el rol, por una parte, de los medios locales y regionales, el rol de los medios alternativos, independientes, y el rol de las redes sociales, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que ellos tienen otros problemas, ¿sí? Que también hacen, que digamos que también tampoco es fácil la tarea que tienen que llevar adelante, ¿ya? Luego, otras situaciones que observamos, principalmente en el contexto del toque de queda, fue problemas para el ejercicio periodístico, ¿sí? El tema de los salvoconductos, por ejemplo, para los periodistas, que fue, como dicen los españoles, fue un cachondeo, ¿sí? Porque en algunas regiones los militares se pusieron súper estrictos con la gente y con los periodistas, y que solo un salvoconducto para ir de su casa al trabajo a la casa, y en otras los dejaron hacer, ¿sí? Entonces, por eso que nosotros estamos solicitando los decretos de los toques de queda para ver en el fondo qué información había ahí, si había diferencias entre las regiones, etc. Y de qué manera esto afectó el ejercicio de la actividad informativa. Hubo un caso, por ejemplo, en La Serena, en que los militares golpearon a un periodista, porque el periodista estaba trabajando y tenía un salvoconducto, ¿ya? Entonces, como que se produjeron una serie de cuestiones un poco anómalas, ¿ya? Es decir, los salvoconductos no impidieron el hostigamiento ni las lesiones hacia periodistas, ¿ya? En el contexto del toque de queda de los primeros días. Entonces, eso es un poco, digamos, la cuestión general. Luego, el tema de Internet, aquí, digamos que nos ha sorprendido mucho lo que ha ocurrido, digamos, porque no es mi área específica, pero sí, por ejemplo, yo trabajo mucho con Patricia Peña, que es otra profesora del ICI, que es la que trabajó en esta parte del informe. Entonces, digamos que a nivel de las plataformas de Internet, se viene dando hace rato la discusión sobre el tema de los algoritmos y de qué manera los algoritmos construyen burbujas informativas, ¿sí? Pero también, por otro lado, generan formas ahora, y ella defiende este concepto, están generando formas de censura abiertamente, ¿sí? Y esto ha traído bastante coletazos, digamos, porque ella tiene toda una fundamentación de por qué efectivamente podemos hablar de censura algorítmica. Porque ellas, desde Datos Protegidos, se empezaron a dar cuenta los primeros días de que personas les empezaron a decir: oye, tengo problemas con subir información, tengo problemas con distintos tipos de problemas, no me deja subir las cosas, me bajaron la cuenta, no me deja reenviar, la gente me quiere dar like y no puedo, no puedo compartir, la gente no puede compartir lo que yo publiqué, o Facebook me está diciendo que se va a demorar, no sé, 10 horas en subirme el video. Es decir, una serie de cuestiones así como que no tienen que ver, porque ese es como otro nivel de la cuestión, nada de esto tiene que ver con una intervención desde el Estado, ¿sí? Es decir, porque en otros contextos, por ejemplo, cuando fueron las protestas del 2011 en Aysén, hubo como una especie, como un concepto que se usa, como que se bajó la potencia de Internet para que fuera más difícil la transmisión de información. Eso no ha ocurrido en este contexto, en el contexto chileno no ha pasado eso, el Estado no ha intervenido ni ha contactado a las empresas para bloquear, digamos, el acceso a Internet, sino que esto ha operado a nivel específicamente de las plataformas de Internet, de Facebook, de Twitter, de Instagram, ¿sí? ¿Qué tanta seguridad hay que no ha sucedido en este caso? Porque tenemos contacto directo con Subtel y estamos haciendo, y hay gente, por ejemplo, de estos datos protegidos que está permanentemente monitoreando la señal, sí, la señal. Entonces, lo que ha ocurrido en ningún caso tiene que ver, hasta ahora, con eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, toda la discusión sobre infraestructuras críticas también toca telecomunicación, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hablar de que hay que sacar a los militares para que cuiden la infraestructura, ahí nosotros dijimos, aquí podría pasar algo, ¿sí? Pero el problema tiene que ver, por ejemplo, con qué tipo de casos llegaron, porque la gente, dos casos emblemáticos, Piensa Prensa y Señal 3, ¿ya?
No sé si conocen Piensa Prensa. ¿No? Es un proyecto de, digamos, colectivo, independiente, que hacen todo, freelance, que hacen principalmente fotoreporteo, ¿ya? Y operan esencialmente a través de Instagram. Y desde que empezó el conflicto hasta ahora han tenido que crear 4 veces de nuevo su página, ¿ya? Y el otro caso es de Señal 3 en YouTube y Facebook, ¿ya? La Señal 3 de la Victoria, el canal comunitario de Pedro Aguirre Cerda, también ha tenido este mismo conflicto. Y luego ha pasado una cosa muy curiosa con influencers, ¿ya? O sea, personas que, sobre todo en Instagram, porque aquí la principal problemática estaba en Instagram, la gente, gente que se dedica a la música, gente que se dedica al trap, ¿ya? Gente joven que hace cuentas de memes, cuentas de parodia, ¿ya? Cuando empezó el conflicto, como que digamos que cambiaron la curatoría de su página y empezaron a subir cuestiones sobre abusos policiales, sobre violencia, sobre, no sé, subiendo denuncias de violación a los derechos humanos, y esas personas empezaron a tener problemas y les bajaron las cuentas, etc. Entonces esa gente empezó a hablar, a llamar a la gente de datos protegidos y decirle, oye, ¿por qué no está pasando esto? ¿Ya? Y la lectura que hay es porque el algoritmo, volviste loco al algoritmo, ¿sí? Al algoritmo tiene presupuestado que tú como que te muevas en este rango de cuestiones, y si tú metes estas cosas, como que el algoritmo dice, ¿qué es esto? Hay que cerrarlo, ¿sí? Y entonces esa es la situación curiosa que ha ocurrido a nivel de plataformas y que se viene a nivel de los debates sobre libertad de expresión en Internet. Es un tema que está discutiéndose, pero lo que ha pasado en Chile nos sirve como un experimento en tiempo real de que efectivamente esto puede pasar y cómo puede pasar, ¿sí? Es decir, personas que tenían, no sé, 55.000 seguidores, de repente desaparecen y después nosotros buscamos y sus cuentas volvían a aparecer, ¿sí? Pero como que en un momento desaparecieron todas sus cuentas, desaparecieron los seguidores, etc. Y no es porque esté, no es porque esté la Ani metida adentro ahí haciendo estas cosas, sino que es por la lógica de las plataformas. Entonces, efectivamente, las redes sociales en el contexto del conflicto han sido un espacio han sido indispensable en términos de difusión de información, que no está saliendo en la televisión, que no está saliendo en el resto de los medios, pero que tiene a su vez este tipo de riesgos y que hasta cierto punto son incluso menos controlables que los que puede ejercer el Estado, ¿sí? Porque estamos hablando de plataformas privadas de comunicación, ¿ya? Y eso es como que es una cosa importante porque, por ejemplo, cuando fueron las protestas del 2011, como que hubo un discurso bien utópico, ¿no? Sobre las redes y sobre Internet, como que Internet nos está salvando y nos estamos comunicando y por ahí, y métale crear páginas de Facebook, ¿sí? Y hoy día como que la gente está mucho más consciente de que efectivamente hay también unas restricciones, que no todo es libertad en Internet y cada vez esto se va acercando más, ¿sí? Y entender que efectivamente son empresas, que no es como, o sea, Facebook no nos deja crearnos páginas porque sea bueno, sino que porque nos puede vender cosas a través de ahí, o puede vender nuestros datos de los likes que hacemos, etc. Entonces, esa es un poco la situación que tenemos en Internet, ¿ya? Y bueno, ahí están las plataformas de uso, por ejemplo, el tema del contenido dañino, peligroso. Ese tipo de cuestiones eran argumentos que se daban, o porque, no sé, pues salía sangre, por ejemplo. Entonces, como salía sangre, como que fuera, ¿sí? Entonces tenemos un problema ahí con este tema. Y este es lo que hizo la gente de datos protegidos, es que creó un formulario por Internet, ¿sí? Entonces la gente les hacía llegar la información del problema que tenían, y ellas lo que pedían era que por favor rellenaran el formulario. Entonces esta es una foto, no es el dato, digamos, completo, no es el 100% de todas las denuncias, pero un poco nos ayuda a entender qué tipo de problemáticas han ocurrido
respecto de esta censura algorítmica, ¿ya? Y durante el periodo entre el 21 de octubre y el 22 de noviembre, porque ellas generaron este formulario a partir del 21 de octubre, ellas han registrado 283 casos de censura en redes sociales. Y como les decía, la principal fuente de problemática ha sido Instagram, ¿sí? Y es interesante porque si nosotros hacemos un análisis como generacional, Instagram es el que usa más la gente más joven, digamos, ni siquiera ya son millennials, sino que ya son directamente centennials, ¿no? Y ellos son los que, digamos, y en este caso pasaban estas cuestiones de gente que hace cuentas de humor o cuentas como de expandir información, y se pusieron y cosas de humor y cosas un poco de broma, y que se pusieron a poner contenidos serios y como que volvieron locos los algoritmos y empezaron a cerrarle las web, ¿no? Y bueno, después Facebook y Twitter serían como la segunda, y en menor medida YouTube, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, el tipo de cuentas en las cuales, a la cual corresponde la situación denunciada. Entonces, la mayoría eran cuentas personales, pero también estaba esta de los personajes públicos, ¿sí? De lo que podríamos llamar los influencers, ¿sí? Gente que, digamos, que tiene su pequeño rango de fama dentro de Instagram, porque no sé, hacen cosas de moda, hacen cosas de música, hacen cosas de baile, etc. También las amplificadoras y medios de comunicación 19, ¿ya? Donde aquí tenemos Piensa Prensa, tenemos Señal 3 y otros más, pero con ellos ha sido como los que han tenido más situación. Y aquí están algunos de los tipos de censuras que ocurrieron, que son fuentes, digamos que es respuesta múltiple, entonces no suma. Pero este tipo de cuestiones ocurrieron, ¿ya? No puedo subir mis publicaciones, mi cuenta ha sido borrada, mi publicación ha sido eliminada, mi historia de publicaciones en el muro ya no aparecen en el feed de mis seguidores, mi publicación fue considerada contenido delicado y creo que no lo era, mis amigos me buscan y dicen que no encuentran mi cuenta, no puedo comentar en otras páginas, no puedo dar like, no puedo seguir otras cuentas, ¿ya? En fin, como distintas cuestiones, ¿ya? Con las que se empezaron a encontrar las personas a partir de que empezaron a subir contenidos vinculados con el estallido social, ¿sí? Que eso es como lo importante, que es todo esto surge, todas estas problemáticas surgen porque la gente empezó a publicar sobre lo que estaba pasando en Chile, ¿ya? Y de hecho en los comentarios que la gente mandaba a la fundación decía eso. Yo empecé a denunciar lo que estaba pasando en Chile y empecé a escribirle a mis amigos que estaban en otros países y a partir de ahí como que todo esto. Entonces, eso respecto de la situación en Internet. Y luego, el trabajo que hizo el observatorio fue hacer algo parecido. También generaron un formulario, pero no abierto, sino que más bien a partir de la información que fue llegando de distintas organizaciones, sobre todo de fotoreporteros, se hizo también un pequeño informe cuantitativo que nuevamente, al igual que en el caso de datos protegidos, son informes aproximativos, porque aquí el tema también tiene que ver con la confianza que puede tener la gente para informar, por una parte, de algo que le ha pasado a una organización que no conoce, ¿ya? Y por otro lado también lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de los fotoreporteros hay una cierta naturalización de la violencia policial, ¿ya? Es decir, como que se asume que los pacos te van a pegar o que te van a amenazar, entonces como que eso ya no se considera algo denunciable, ¿sí? Entonces como que eso también de algún modo como que deja escondida más información. Entonces esta es la información que ha recopilado el observatorio, ¿ya? En este caso estamos hablando de 138 comunicadores afectados de forma directa. En primer lugar el estado de emergencia y luego el periodo posterior, ¿sí?
Del total han sido alrededor, un poquito menos de un tercio han sido mujeres, ¿ya? Entonces han sido principalmente hombres. Pero por ejemplo, si se fijan, la cantidad de lesiones por impacto, ya sea de balín, de perdigón o de lacrimógena, ha sido bastante alto, ¿sí? Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, el 18 al 27 fueron 9 días y 48 casos de algún tipo de lesión. Estamos hablando de ¿cuánto? Más de 4 lesionados por día, ¿sí? A lo largo del país, y solo como una ¿cómo se dice? Una aproximación, ¿ya? Y porque este dato es importante y es grave, es porque los audiovisualistas, la gente que va a las marchas y a las protestas a cubrir, va claramente identificada porque lleva una cámara, porque lleva un teléfono, porque está, o sea, es evidente que está cubriendo, ¿sí? Y aún siendo tan evidente que está cubriendo, es atacada principalmente por carabineros, ¿sí? Entonces estamos hablando aquí de que hay efectivamente una actitud, podríamos decir, una intención de dañar a las personas que están cubriendo, ¿sí? Y estamos hablando en general de eso, de gente que no necesariamente pertenece a medios grandes, pero sí hemos tenido también casos de reporteros y periodistas que han sido agredidos o que han sido lesionados, como por ejemplo un camarógrafo de Chilevisión en la Plaza Italia que le llegó un perdigón en la cara, ¿sí? O otro en Talca de Canal 13, ¿ya? Entonces tenemos este tipo de cuestiones, y luego golpes, hostigamientos, detenciones, y en el caso del estado de emergencia en Arica hubo una situación en que 2 mujeres periodistas jóvenes fueron obligadas a desnudarse, ¿sí? De un diario regional. Entonces ese es un poco el dato que tenemos de este periodo, que ha sido obtenido principalmente contactando a las organizaciones de fotoreporteros, registrando también a través de redes sociales, y a partir de ahí hacer un seguimiento de los casos, y esta es una síntesis de ese trabajo, ¿ya? Y sobre el tema también de ataques a periodistas, este gráfico, que es un gráfico temporal, ¿ya?, que nos muestra del 18 de octubre al 22 de noviembre la cantidad de casos por día y según Santiago o región, ¿ya? Entonces, si se fijan, digamos que el pic de las regiones se da como en momentos bastante acotados, ¿sí? Por ejemplo, en los primeros días hubo muchos más casos, ¿ya? El día 21 es el día que hubo más de regiones, pero el 21 y el 23 son los días más altos, digamos, perdón, el 24, ¿no? El 23, y por acá también el 18 de noviembre han sido los días más altos en Santiago, y el 12 de noviembre también fue muy alto en regiones. Nosotros buscamos, sobre todo en esta parte de acá, qué hitos podíamos vincular con eso. Y por ejemplo, el 12 de noviembre fue cuando salieron las declaraciones de Rosas diciendo que nadie se iba a ir detenido, que nadie se iba a ir preso, los carabineros como que los iba a defender, etc. Entonces, por eso es que es importante hacer estos cruces de información, es decir, ese día los carabineros salieron sintiéndose completamente poderosos, digamos, para hacer cualquier acto que vulnere, en este caso, la libertad de expresión, ¿ya? Y luego otros temas que vimos, sobre todo, ay, me quedó mal ese título. Estas 3 cuestiones que vemos aquí han aparecido sobre todo en las últimas semanas, ¿ya? Porque todas las otras cosas como que las hemos visto de manera sistemática, pero hemos tenido estas otras formas de vulneraciones,
por ejemplo, restricciones a la libertad de expresión de empleados públicos, ¿ya? Que hemos visto situaciones en las cuales, por ejemplo, se denunció que en el caso del Ministerio de la Mujer circuló un documento que decía que las personas, los funcionarios no podían ni en hora de oficina ni fuera de la oficina emitir comentarios a favor de las movilizaciones en redes sociales, ¿ya? También encontramos el caso, por ejemplo, de Dauno Totoro, no sé si lo han visto, ¿no? Que es un joven de un partido de izquierda, ¿no? Que él hizo unas declaraciones en una asamblea y a partir de ahí entonces el gobierno lo denunció, ¿ya? Lo denunció y entonces aquí tenemos nuevamente el tema de injurias y calumnias, ¿no? O sea, que es una cosa que aquí en Chile hace rato que la CIDH dice deroguen ese artículo, y seguimos con esta cuestión de que los representantes del gobierno pueden hacer este tipo de denuncias. Es un afecto. Bueno, también, exactamente, ¿ya? Y bueno, por suerte cayó en el juzgado donde está ¿cómo se llama este fiscal? Que lo conozco, pero que dijo que bueno, que esto no da lugar porque vulneraba la libertad de expresión. O sea, él fue claramente explícito en decir, no, porque aquí hay un problema de libertad de expresión, la gente puede decir lo que quiera y además esto está súper documentado en términos de, digamos, de derechos fundamentales, que los personajes públicos están afectos a este tipo de comportamiento, de estas críticas, ¿sí? Precisamente porque son personajes públicos. Y lo otro que también vimos a partir de los Paco Leaks, ¿no? Esto que también salió como a los 10 días después del estado de emergencia, ahí aparecieron datos de, por ejemplo, de un fotoreportero en específico el cual estaba dentro de los seguimientos que hacía Carabineros, ¿ya? Entonces vemos que digamos que el escenario no es muy como propicioso, digamos, ¿ya? Por eso digo que como que uno de repente escucha estas cosas y como que las deja pasar, pero cuando las juntamos todas, ¿sí? Vemos que hay una situación de relativa gravedad, ¿ya? Entonces, para cerrar, yo quería referirme a algunas cuestiones que tienen que ver con, podríamos decir, la gobernanza de los derechos humanos, ¿no? La gobernanza de la libertad de expresión. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, la Relatoría hizo una visita oficial en 2016 a Chile, donde nosotros desde el Instituto de la Comunicación e Imagen hicimos llegar un informe donde hablábamos de las alertas que nosotros poníamos sobre esta situación. Ahí fueron varias otras organizaciones más, y en abril del 2017 la Relatoría publicó el informe oficial de esa visita, ¿ya? Y un texto que aparece en ese informe es este que yo puse ahí, que decía, bueno, si en Chile efectivamente podemos decir que la libertad de expresión goza de buena salud, sin embargo, ¿no? Decía, bueno, persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas, ¿ya? Y muchas de estas normativas y prácticas pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado, ¿sí? Entonces ahí llamaba a derogar esta cuestión del acceso a la información, de injurias y calumnias, el tema de la información, las restricciones de acceso a la información, la criminalización de la protesta social, la penalización de la radiodifusión sin licencia, ¿ya? Que son una serie de aspectos que todavía están en la ley. Y por otro lado, en julio de este año, y en el contexto del lo que se llama el tercer examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno de Sebastián Piñera rechazó 18 recomendaciones que se hicieron al Estado de Chile en el contexto de este informe, y dentro de esas recomendaciones no aceptadas, ¿sí? Estaba esta que tenía que ver con
tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica de todos los ciudadanos, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos viviendo hoy día, ¿sí? Es decir, parte importante de la justificación de los carabineros para tirar perdigones y balines en las protestas es porque son protestas no autorizadas desde el punto de vista del decreto supremo que dice que hay que pedir permiso para protestar, ¿sí? Y que no se ha eliminado después de la dictadura, ¿sí? Porque es un decreto de la dictadura, ¿ya? Y entonces estos dos informes son como alertas, ¿no? Son alertas porque efectivamente, un poco la tesis con la que yo partí esta exposición, era que efectivamente en Chile el estatuto, el estatus de la libertad de expresión es frágil, ¿ya? A pesar de que nosotros pensamos que no lo es, o pensamos que no es frágil, pensamos que es robusta el respeto a la libertad de expresión porque nosotros miramos alrededor, ¿no? Aquí no tenemos periodistas asesinados, periodistas secuestrados, periodistas, ¿cómo se dice?, amenazados, ¿ya? Tenemos todas estas otras cuestiones, ¿sí?, que entorpecen el ejercicio de la libertad de expresión, no solamente como el ejercicio de los comunicadores profesionales, sino que también el ejercicio de la libertad de expresión de nosotros, como quienes recibimos, por ejemplo, la información, ¿vale? Y efectivamente lo que tenemos desde el estallido es una alta distorsión de la información que estamos recibiendo a través de los canales, podemos decir, oficiales de información, ¿ya? Y por eso la relevancia que tiene las redes sociales como una vía alternativa para informarse, ¿sí? Pero, por otro lado, en Internet lo que tenemos es este tema de estas censuras aleatorias que no tienen que ver con quién yo soy, sino que tienen que ver con cómo funcionan los algoritmos de Internet y cómo eso puede estar generando nuevas problemáticas de censura y de vulneración de la libertad de expresión que a nivel de los gobiernos todavía no tenemos claro cómo vamos a tener que afrontar, ¿sí? Y eso entonces, eso es lo que yo les quería compartir. Muchas gracias por haberme escuchado y ahora vamos a comentar los resultados. Gracias. Gracias. Bueno, el formato que habíamos propuesto en la convocatoria era hacer un poco dos comentarios. Yo sugeriría igual que los comentarios fueran bastante acotados para que se dé más la conversación y después tenemos que ir a la marcha. Así que está Gabriel Salazar, ¿no? Sí, está Gabriel Salazar, así que voy a hacer la cortita. A mí lo que primero me parece impresionante informes de este tipo porque no estamos acostumbrados en Chile a tener, ¿no? Recibimos lo que son los informes externos, entonces a veces los comparamos y consiste una frase que es de dejar pasar. Habemos muchos, somos los mayores, ya no sé qué somos, no somos millennials, no somos nada, somos viegenials, que al haber vivido la dictadura tenemos en el inconsciente colectivo que algunas cosas son normales, ¿ah? Yo muchas veces, digamos, que llama la atención de que los periodistas reclaman porque le pegan un palo. Para nosotros era normal, y es una distorsión del porte de una catedral tipo Gaudí, digamos, o de todas las catedrales del mundo. Es una distorsión. Entonces, cuando recibimos estas informaciones, tendemos a una distorsión que desde la sociología tú tal vez la sabes expresar mejor, pero que tiene que ver con la dictadura, es decir, cómo la dictadura destruyó los tejidos sociales, cómo estas cosas se normalizaron en el inconsciente, así como se normalizó, y ahora estalló un sistema económico como es el liberalismo. Bueno,
pero quiero mirarlo desde lo nuestro, desde los periodistas. Aquí hay un tema muy complejo para los periodistas, que para mí es muy fácil, pero creo que como gremio, como persona, es que el periodista como tal, como acumulador de la información para diseminarla, hoy en día no existe. Hoy en día el periodista de que me matan, fui director de escuela y me mataban y todo lo demás, porque son tan amplias las formas tecnológicas de poder comunicarse que efectivamente no podemos mirar la comunicación o la información sino desde las personas, desde el derecho de las personas. Cualquiera de nosotros que sea testigo, nosotras, que sea testigo de algo que está ocurriendo en la calle, tiene el derecho a poder ponerla en un medio, ¿no? A veces estos medios son estos censuradores, digamos, redes sociales, o a veces estos medios son medios constituidos por nosotros mismos, hay un tipo de periodismo, hay un medio digital, Instagram. Es decir, tenemos la fórmula tecnológica que nos permite eso, con las limitaciones de la censura algorítmica, de las censuras tecnológicas, etcétera, que hace que la denominación de periodista esté cada día más complicada. Entonces, porque el ejercicio del derecho a la formación es un ejercicio de nosotros como ciudadanos, y ahí el tema choca. Pero por otro lado, cuando se habla de los periodistas, como qué malos que son y todo eso, a mí y aparece aquí en el informe, me gustaría recordar el tema de la concentración medial en Chile. Así como tú decías, que recordemos que son empresas, YouTube y todo esto son empresas, recordemos que los periodistas están trabajando en empresas. Y ya el periodista que se rebeló del diario La Tercera lo echaron. Lo dice también el informe, al director de prensa de Canal 13, lo más probable que haya sido por una entrevista al general Rosa. Es decir, los periodistas que están trabajando en los medios de comunicación grandes, en los medios grandes, sí tienen restricciones, y su restricción es la pena. Y ahí también se va dando un círculo virtuoso que es muy malo para este ejercicio. Por lo tanto, frente a eso aparecen los medios ciudadanos. No me gusta mucho usar la palabra alternativa porque no sé, creo que son el ejercicio de un derecho y por lo tanto no tendría que ser alternativo, es una cuestión ya mía. Entonces estos medios ciudadanos ejercen el derecho a la comunicación, pero lo ejercen dentro de un marco, de una normativa legal, de una normativa de uso, legal y de uso. Por lo tanto, hay cosas que legalmente no podemos hacer, no las hacemos. Hay cosas que las hacemos, pero que legalmente pueden tener una consecuencia. Y hay otras que nos llevan a un uso, ¿no? Y una de las cosas que sucede a veces en los medios ciudadanos es que empezamos a tener como referente las fórmulas que tienen los medios de comunicación, los medios grandes. Entonces nos preocupa mucho la noticia, nos preocupa mucho que esté bien redactada, nos preocupa mucho todas estas cosas. Entonces aquí hay un problema de legislación. Ya hay un problema de legislación que debería ser abordado por el Estado en términos de una ley de prensa, una ley argentina, qué sé yo, o como la Constitución boliviana o la Constitución de Ecuador, en que establecen a nivel constitucional el derecho a la comunicación. Pero también hay otro elemento que es la necesidad que estas organizaciones llamadas del tercer sector puedan asociarse. O sea, ahí hay un trabajo fuerte que hacer. Yo trabajo en las radios comunitarias y hay un gran problema de asociatividad. Ahí es necesario, porque un medio, dos medios puede ser que nos den información, pero en la medida que nosotros podamos establecer una fuerza, que es una fuerza comunicadora, pero a la vez una fuerza política, podemos ejercer o podemos incidir, digamos, en las políticas públicas, y también teniendo como contraparte
una parte del sistema político que pueda dialogarse frente a esto. El sistema político no dialoga sobre esto, y no dialoga porque no sé si son malos de maldad absoluta o son ignorantes de ignorancia absoluta. Creo que me inclino por la segunda parte, ¿no? Porque creo en la bondad de la gente. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo que nos dan estos elementos justamente esa reflexión. Desde el periodismo yo reflexiono, ¿no? O sea, ¿qué somos en esta fórmula de comunicación? ¿Quiénes somos? ¿Cómo vamos a poder ejercer ese ejercicio? Pero a la vez deposito en la comunidad, en la ciudadanía, el derecho a la información. Fíjense ustedes que antes, por los 70, existían, y ya hay países en los que existen leyes restrictivas, en las cuales solo pueden ejercer como periodistas aquellos titulados en escuelas o institutos de periodismo de comunicación. Hoy en Chile eso no existe, digamos, afortunadamente. Yo diría que eso, ese es mi comentario, o sea, lo vacío más en el tema periodístico, como para ir entendiendo como este universo comunicacional, para entenderlo yo también, o sea, no es que yo lo sé. Esto vale. Bueno, yo como proveniente de la Facultad de Derecho, obviamente voy a abordar esta excelente investigación de la Chiara, más bien de las lecciones normativas que nos puede dejar, creo yo, porque lanza una mirada sobre cosas que no habían sido reparadas oportunamente sobre la libertad de expresión. Es interesante de que la libertad de expresión sufre en el informe de Chiara, allí donde la institucionalidad es más débil. Y eso es interesante. Eso es la conclusión y tiene que ver con una nueva constitución. El derecho a la información no está consagrado en nuestra actual constitución. No es un derecho constitucional, como sí lo es específicamente la libertad de expresión, y sí lo es el derecho de los medios de comunicación a difundir información. Pero fíjense ustedes que la Constitución de España, por ejemplo, está consagrado a nivel constitucional el derecho a la información. Está consagrado a nivel constitucional el derecho de los periodistas a investigar, cosa que no aparece en nuestra Constitución. O sea, hay un déficit constitucional que acá sale a la vista, inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay otros derechos constitucionales sobre los cuales se amparan los medios de comunicación, o se ampara la autoridad para justificar ciertas conductas, por ejemplo el derecho a la privacidad, que al entrar en colisión con derechos a la información que son de rango legal en Chile, priman sobre el derecho a la información. Es una cuestión que se refuerza y se confirma con el informe de la Chiara, que me parece claramente interesante. La posición de vulnerabilidad de los periodistas y su falta de amparo constitucional me parece también que es algo evidente. Es algo evidente, diría yo, no solamente a nivel constitucional, a nivel legal incluso. Las periodistas realmente solamente encuentran amparo en la carta, el código ético, digamos, la carta del Colegio de Periodistas, al cual remite la ley de prensa, la ley 19.783, pero digamos, es una ley de usos, es una lex artis, como se le conoce en el mundo jurídico. Es un instituto jurídico muy débil entre los periodistas, digamos así. Eso es algo que ya se había diagnosticado oportunamente y que acá cobra fuerza, digamos así, y se encalza derechamente con el proceso constituyente. Desde el día de mañana yo creo que los periodistas tienen que participar activamente en la nueva constitución para levantar esta observación. Hay otras cosas que también son interesantes y vienen a confirmar ciertas objeciones que ya se habían hecho. Que el Consejo Nacional de Televisión ha servido como una plataforma potente para defender el derecho a la información, el principio de pluralismo y la libertad de expresión. Había consideración de que existe la posibilidad de la acción popular, que puede decir cualquier ciudadano, y había consideración que se trata de un organismo autónomo del Estado, y por lo tanto separado de la injerencia directa del presidente de la República, digamos así, ¿no?
está subordinado jerárquicamente al presidente de la República o jefe de la administración del Estado. Pero no ocurre lo mismo con el resto de los medios de comunicación, no ocurre con Internet. No existe un órgano equivalente. Internet está regulado fundamentalmente por la Secretaría de Comunicaciones, que sí es un servicio público centralizado y dependiente del jefe de gobierno, que se confunde con el jefe de la administración del Estado, que es el presidente de la República, y por lo tanto pone en una posición vulnerable a las nuevas tecnologías. Otro tanto ocurre con la radio, y otro tanto ocurre particularmente, diría yo, con la prensa escrita, que tampoco existe un órgano autónomo del Estado destinado a resguardar estos valores de manera imparcial. Desde ese punto de vista, reafirma el informe de la Chiara ciertas propuestas que incluso se discutieron alguna vez a propósito de la Constitución del 80, pero se abandonaron, que es ampliar la lógica del Consejo Nacional de Televisión a un verdadero Consejo Nacional de Medios de Comunicación Social. Es decir, que lo que hace el Consejo Nacional de Televisión se haga respecto a todos los medios, a través, obviamente, de un organismo autónomo del Estado. Eso es otra cuestión que viene a confirmar el trabajo de la Chiara. ¿Y por qué digo esto? Que muchas de las cosas que dijo la Chiara sí están protegidas por la ley. Por ejemplo, el principio de neutralidad en materia de Internet está protegido por la ley, está protegido completamente por la ley 24, por acá no te porque me falla la memoria, me llegar tan lejos, está protegido por la ley 20.453. El derecho a que no bloquee o se interfiera en la expresión de los usuarios en las nuevas tecnologías. Pero, ¿qué ocurre? El hecho de que aparezca algo en la ley no significa nada si no hay un ente ante el cual buscar protección. Por lo tanto, el sistema queda cojo si que se establecen derechos o deberes, pero no existe una instancia ante la cual hacer efectivo esos derechos y deberes. Y en este caso se muestra de manera palpable, digamos. Sin embargo, yo creo que el informe de la Chiara lo que resulta perturbador es que aparecen nuevas debilidades que no se habían detectado a nivel normativo. Y eso me parece tremendamente interesante. El primera de ellas es que el Consejo Nacional de Televisión haya funcionado razonablemente bien hasta ahora. Y eso resulta muy perturbador. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué no se le dieron curso a esa denuncia? Yo creo que hay tres objeciones que se pueden hacer al Consejo Nacional de Televisión y que el informe de Chiara deja en evidencia. Primero, si ustedes miran la actual composición del Consejo Nacional de Televisión, son fundamentalmente personas de derecha, lo que actualmente lo componen, en circunstancias que su nombramiento tiene que ser pluralista. Eso tiene que ver con la mecánica del nombramiento de los consejeros del Consejo Nacional de Televisión. La mitad de ellos se renuevan por periodos de 4 años, es decir, coinciden con los periodos presidenciales. La primera cuestión que implica una debilidad del Consejo Nacional de Televisión. Segunda cuestión, basta la mera mayoría del Senado para lograr su notificación. Entonces, una mayoría muy débil en relación al nombramiento del Contralor General de la República, que requiere 2/3, por ejemplo, del Senado. Por lo tanto, un quórum mucho más alto y más exigente que obliga que el conjunto de las fuerzas políticas apoye el nombramiento de estos consejeros, y no solamente en la mayoría del 50% a uno, que es fácil que pactaran. La tercera debilidad, me parece a mí, son los periodos de televisión. Hay un problema de duración de los periodos de renovación que podrían realizarse, de tal manera que fueran renovaciones o periodos, 3 periodos distintos, 4 periodos distintos que se intercalaran, de tal manera que no correspondieran y no se condijeran con los periodos presidenciales. Y me parece interesante que tu informe justifica revisar el mecanismo de nombramiento de los consejeros en el Consejo Nacional de Televisión. Una cuestión que no estaba muy clara, la verdad de las cosas. Hay otras cuestiones que me parecen interesantes de cómo la precarización del empleo de los periodistas va fragilizando la libertad de expresión, lo que señaló de alguna manera Juan Domingo. Es decir, para tener un régimen de libertad de expresión sólido, habría que fortalecer particularmente el estatuto laboral de los periodistas en relación a los trabajadores comunes, una especie de acción afirmativa en relación a los periodistas. Obviamente los mecanismos de subcontratación, freelance, periodistas por oportunidad,
el pago de fotografía al periodista independiente, va vulnerabilizando al periodista, permite la violación de los derechos humanos de los periodistas, tal como tú lo demostraste. Por lo tanto, un régimen de libertad de expresión sólido implica necesariamente un régimen laboral sólido de los periodistas. Esa cuestión, de eso no se ha hecho absolutamente nada. O sea, una investigación, una profundización en ese régimen, el cruce entre el derecho al trabajo y la libertad de expresión, no existe nada en Chile. Absolutamente nada, cero. Cero literatura al respecto, y me parece que abre una perspectiva interesante. El informe también demuestra cómo la única manera de controlar el poder es dividiendo el poder. Una vieja fórmula que viene de Montesquieu, digámoslo así. Si en este caso hubo cortapisa al ejercicio abusivo del poder, es porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo del Estado. Eso demuestra que el Estatuto de Organismos Autónomos de la Administración del Estado es una buena barrera de contención a la acción de abusiva que se intenta desde el Ejecutivo, por ejemplo, o del Gobierno, concretamente. Otro tanto ocurre con el Ministerio Público, que más allá de ser un organismo autónomo de administración del Estado, derechamente es un organismo autónomo constitucional, es decir, la Constitución contempla expresamente la autonomía del Ministerio Público como separada del legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eso demuestra que esos caminos que ha tomado nuestra institucionalidad han sido exitosos y nos han permitido, dentro de todo, sobrevivir en este naufragio, por decirlo así, que ha demostrado tu informe. Sin embargo, y ahora, para ser franco contigo, para ser franco contigo, más allá de ir sobre las minucias, efectivamente creo que tú la diagnosticas bien, por ejemplo, los toques de queda decretados sin publicidad, en circunstancias que la ley de procedimiento administrativo establece claramente que existe un principio de publicidad de los actos de administración. O, por ejemplo, el limitarse la individualización de la policía en su uniforme, tanto los números como los apellidos. Es grave porque en un Estado de Derecho, uno de los principios de un Estado de Derecho, que digamos, es la piedra de tope entre un régimen absolutista, digamos, del siglo XVI, y nuestro de Estado donde se consagran derechos individuales y una restricción al ejercicio arbitrario del poder, eso es el Estado de Derecho, en definitiva. El principio de responsabilidad. Y el principio de responsabilidad, para poder ejercerse sobre los agentes del Estado, requiere individualización de esos agentes del Estado. Por lo tanto, el anonimato de los agentes policiales es grave. Es grave porque vulnera uno de los principios mismos de un Estado de Derecho, y de hecho, la ley de base de la administración del Estado, en los primeros artículos, menciona el principio de responsabilidad como uno de los principios fundamentales en los que tiene que basarse la administración del Estado. Pero, a pesar de tu trabajo extraordinario que ha hecho el observatorio, a mí me gustaría puntualizar algunas críticas. Yo creo que hay críticas que hay que hacer. La primera crítica, creo que tú ya la sospechas, es un informe excesivamente centralista. Falta un trabajo claramente con la región. Las fuentes son casi todas enfocadas en Santiago, Valparaíso, a lo mejor de los casos, muy poco trabajo con fuentes regionales. Lo que demuestra que el observatorio se tiene que ampliar a universidades de regiones. Universidades de regiones que estén preocupadas por la libertad de expresión, ¿cierto? Segundo, la segunda crítica que me gustaría hacer es que el informe no logra hacer un trabajo suficientemente fino en distinguir mecanismos de censura algorítmica que tiene que ver con el régimen general del funcionamiento de plataformas de Internet y acciones concretas de censura que acontecieron en este periodo de tiempo. Digamos, ahí hay una falta de distinción que me parece que tiene que puntualizar, digámoslo así. Porque sería un elemento perturbador. Estas plataformas, cuyas matrices, tú sabes bien, están en países extranjeros, que pueden operar como mecanismo
influencia extranjera en los países. En este caso, la mayor parte de estas matrices están en Estados Unidos, tú lo sabes bien. Y después del caso de la CNA en Estados Unidos, obviamente existen buenas razones para estimar hasta qué punto el gobierno norteamericano podría o no intervenir a través de estas plataformas. Eso es otra cosa que hay que puntualizar. La tercera cuestión que hay que puntualizar, y entiéndanme bien, no es que yo esté de acuerdo con él, en ningún caso, pero me parece que en estricto rigor es un caso de censura y afecta el pluralismo y la libertad de expresión, fue la censura en vivo que se practicó sobre imágenes piratearse. Yo creo que tu informe tiene que mencionarlo, Kiara, porque si no parece un informe sesgado. ¿Qué pasó después? No lo vi, claramente. Bueno, pero tiene que mencionarlo porque fue una cosa, digamos así, burda, derechamente, la forma en que se practicó esa censura, y seguido de esta propuesta de ley de sancionar el delito de negacionismo, que, perdónenme, digámoslo, es derechamente fijar una sanción penal, elevar al rango de dogma una versión de los derechos humanos. Eso atenta derechamente contra la libertad de expresión y la libertad de expresión pueden venir ya sea de la derecha o de la izquierda. Y eso hay que defenderlo con firmeza y no dar señales que puedan entenderse como proselitismo de la libertad de expresión, digámoslo así. Creo que esas son críticas que me parecen que son relevantes contra el informe. Me parece que el informe levanta reparos a nuestro sistema jurídico que va mucho más allá del informe de la REC del 2017, va más allá del informe del relator, y en ese sentido lo encuentro como un documento extraordinariamente interesante. Y por último, sí me parece que se puede denunciar con más fuerza cómo la criminalización de las barricadas, como los encapuchados concretamente, son cuestiones altamente discutibles desde un punto de vista de la libertad de expresión. Las barricadas ya están sancionadas por el Código Penal a propósito del delito de desorden público y grave desorden público. Eso existe ya en el Código Penal. No veo la necesidad de volver a penalizar una misma conducta, con todos los reproches que puede llegar a haber desde el punto de vista de los penalistas, porque una conducta recibe entonces una doble penalización, que se llama non bis in idem por parte de los penalistas. Yo la barricada me parece objetable que se penalice. Y lo segundo es el encapucharse, el disfrazarse. Cuando quiere encapucharse, lo que busca es resguardar la identidad para dotarse de la libertad para expresarse políticamente, porque si es que no, claramente con la facilidad que existe para captar imágenes, simplemente ese acto de manifestación pública no sería posible. El Código Penal se ha resistido a penalizar el disfraz, digámoslo así, precisamente porque es algo que lesiona la libertad de expresión en sede política, como el derecho a reunión y el derecho a libre asociación, digámoslo así. Ambas cosas me parecen objetables desde el punto de la libertad de expresión, y quizás se podría avanzar un poquito más allá en la línea jurídica. De todas maneras, he dicho lo anterior, te quiero felicitar nuevamente por el informe. Eso. Abrimos entonces a comentarios, consultas. Yo tengo una pregunta. Sí. Me pareció que hubo cierto esbozo o alguna alusión a una crítica a los delitos de injurias y calumnia. Y me gustaría que sea un desarrollo de esa crítica, si tiene que ver con la existencia de estos delitos o con la conceptualización que hay sobre lo que son las injurias y las calumnias frente al rol, no sé, de los periodistas en un Estado democrático, o de la relación entre la libertad de expresión y lo que es la honra y la privacidad. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque desde mi perspectiva son delitos que necesariamente deben existir también en un régimen democrático. Sí, quizás no expliqué bien, pero en realidad el tema es la aplicación del derecho penal para ese tipo de que es un poco lo mismo que pasa con la radiodifusión sin licencia, ¿sí? Que
que en el fondo ¿cómo se dice? La doctrina de la CIDH es las vulneraciones a la libertad de expresión no pueden, o sea, perdón, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión no pueden pasar por el derecho penal, sino que tienen que pasar por otro tipo de sanciones, que no necesariamente pasan por ir a la cárcel, porque además lo que ocurre es que es muy raro en un régimen democrático que un periodista vaya a la cárcel por impunidad. Pero lo que existe es como lo que nosotros llamamos el efecto silenciador de ese tipo de, que es un poco lo que pasaría con el tema de las barricadas, ¿sí? Que es como, claro, el tema es que ¿quién va a querer entonces salir a marchar si se queda en medio de una barricada y lo agarra un policía? ¿Entiendes? Entonces tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Yo también creo que concuerdo con Cristóbal sobre el tema de que estas cuestiones ya están en la ley, entonces replicar, y todas esas cuestiones las vamos a seguir, ¿cómo se dice? Las vamos a seguir registrando, porque eso nos expliqué antes, que la idea es ir por lo menos de aquí a abril, ir a hacer por lo menos otros 2 informes, ¿sí? De un poco cómo se está comportando digamos, las vulneraciones a la libertad de expresión en el contexto de este momento de crisis, porque ya como que pareciera que hay días en que uno piensa que ya esto ya empieza a caer, después vuelve a subir, entonces como que dijimos, bueno, en abril, que se supone que va a ser el momento constituyente, ¿no? Como que a partir de ahí quizás volver a retirar, pero sí queremos hacer por lo menos 2, y por eso que para esto yo no metí lo de Hermógenes Vergazo, porque pasó después, pero yo escribí una columna sobre eso, ¿no? Que lo publicó la Universidad de Chile, porque efectivamente ahí el tema es qué dice la ley del CNTV, y sobre eso yo escribí un texto, porque la ley del CNTV, bueno, el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión, la misión del CNTV es regular lo que se llama el correcto funcionamiento de la televisión, y ese correcto funcionamiento, si nosotros vamos a la ley, tiene que ver con el respeto a los derechos fundamentales en la televisión y con el pluralismo. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que desde esta perspectiva hay que incorporarla en los discursos públicos, pero que está negando los derechos humanos como una doctrina, ¿sí? O la está relativizando, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer ahí un canal? ¿Sí? Sobre eso, precisamente la discusión en el Tribunal Constitucional en el 2014 fue muy interesante en ese punto, porque el texto del pluralismo, el texto original que llega al Tribunal Constitucional y que la UDI quería sacar completamente, decía: el pluralismo incorpora la diversidad, bla, 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 social, cultural, étnica, de género, bla, 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 pero no aquellos que se opongan a esa diversidad. Algo así decía el texto, ahora no lo recuerdo bien. Entonces el tribunal dice, no, que tienen que ir todos, incluso los que se opongan, pero ahí está el rol del canal, el rol del periodista. El rol del periodista tiene que ser, ok, usted opina esto, pero yo como periodista sé también cuál es la problemática de los derechos humanos, que tengo que decirle a usted y tengo que decirle al público que este señor está equivocado, ¿sí? Y está equivocado por esto. Y eso es lo que debiera haber pasado en un mundo ideal, ¿sí? Entonces lo que pasó fue que esto se corta, que es abrupto y efectivamente hay un problema de censura, ¿sí? Pero después lo peor es lo que viene después, que es las disculpas del director ejecutivo al señor expulsado, ¿sí? Y yo lo que decía era, en realidad las disculpas debían haber sido con el público, no con el señor ¿sí? Entonces, eso en el fondo lo que nos plantea es, este caso, lo que nos plantea es, podríamos decir, como la poca densidad de nuestro sentido de la democracia, ¿sí? Porque no sabemos enfrentarnos a estas situaciones críticas, ¿sí? Y entonces hemos pasado de una cierta naturalización de la vulneración a los derechos humanos a censurar a un señor que entonces está mal, digamos que
tenemos que preocuparnos también sobre esa cuestión, ¿sí? Sobre cómo se está problematizando la cuestión de los derechos humanos en la televisión. Y en la televisión en particular, más que en la prensa, por el tema que también dice el tribunal. El Tribunal Constitucional dice, nosotros podemos decir que la tele tiene que hacer todo esto porque la televisión usa un bien público, que es el espectro, y por lo tanto el Estado tiene el derecho a exigirle a la televisión determinadas cuestiones que no le exige, por ejemplo, a los diarios. ¿Sí? Miren, lo mío va por el lado del tema de la restricción a la libertad de expresión de empleados públicos. Yo soy docente en la Escuela de México y pronto nos encontramos con exceso de información en relación a esto de que no, es que ustedes no pueden dar a conocer su opinión vía redes sociales, están prohibiendo que expresemos nuestro malestar en el fondo, porque supuestamente esto estaríamos incitando a los alumnos a que siguieran nuestras propias, seamos confíen en el fondo en lo que ellos están formando, ¿ya? Y lo cual a mí no me parece, porque de partida nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el área de matemática, cuando nosotros tenemos más que nada el deber de contener a los alumnos frente a situaciones que ellos han vivido durante todo este periodo. Pero bajo ninguna circunstancia nosotros hemos dado a conocer nuestro malestar, no le hemos dicho no, nosotros no estamos de acuerdo con esto ni nada por el estilo. Pero sí creo que es importante que se respete nuestra libertad de expresión utilizando medios como las redes sociales. Ahora, a mí me gustaría que me aclaren un poco, porque hay algunos lineamientos que quizás usted me podría orientar, que vienen a partir de son algunos lineamientos a partir de los cuales la Constitución y la ley articulan el derecho a la vida privada con la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, de modo que estos se encuentran regulados por la ley 19.733. Entonces ahí me gustaría si usted pudiera hacer una mayor profundización sobre ese tema. Pues la verdad es que no. Pero hay una parte del informe que comprende la censura de medios públicos. Sí, lo que yo sí quería compartir, que eso me parece importante, es que el observatorio generó un formulario para recoger denuncias, específicamente de funcionarios públicos que se sientan vulnerados, ¿ya? Pero efectivamente esta parte que yo no la manejo tanto porque es más abogadística, entonces no sé si Cristóbal puede... En definitiva, es una cosa que les pasa a los periodistas también, que en muchos medios el problema de los periodistas es publicar tweets. Entonces, ¿cómo hacen ese desdoble desde el punto de vista legal? Desde el tweet que yo tengo que dice cooperativa, no sé, o ABN, y el otro que dice el monito saltador, que soy yo. ¿Cómo funciona ahí Es que son dos identidades distintas. En el primer caso, el monito saltador, esa es tu Twitter, esa es tu identidad. Bueno saberlo. Es tu condición de ciudadano. Y nadie te puede privar a ti de hablar en tanto ciudadano. Pero el tweet COPT, referido a cooperativa, ahí tú estás tuiteando en tanto periodista cooperativa. Y en tanto periodista cooperativa, tú sabes que estás sometido a una línea editorial, que estás sometido a un director de prensa, que hay un editor, que tú tienes que seguir un cierto protocolo para chequear la información que va a tuitear, que esa información que va a tuitear ya el nombre del medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tú no eres enteramente libre para tuitear lo que tú quieras en tanto periodista de ese medio. Y además está sujeto a un régimen especial de responsabilidad. Y lo mismo al director de prensa y lo mismo al editor, si es que hay daño que surge de ese tweet, a la honra, por ejemplo, de una persona, con una información falsa, en fin, o la obligación de rectificar, etc. Por lo tanto, el régimen legal y responsabilidad son enteramente distintos uno del otro. Pero hay que volver con fuerza. Nadie puede privar
a una persona a ejercer sus derechos ciudadanos como ciudadana. Eso es muy importante decirlo. O sea, usted puede ser profesora, por ejemplo, y en tanto profesora, en el espacio laboral, usted está sujeto a ciertas restricciones. Y por lo tanto, para empeñar el nombre de su institución, usted está limitada. Pero en tanto ciudadana, usted es libre de empeñar una palabra así libre. Y la institución no puede privarla de eso. Es que lamentablemente, por ejemplo, al margen de la institución, nosotros sabíamos que, por ejemplo, el DAEM había comenzado a hacer revisión de los perfiles de los profesores. Entonces, ahora yo no sé hasta dónde. Es una forma de persecución política, por ejemplo, claramente. Y una cosa así daría pie para ir a los tribunales de justicia y obtener medidas concretas del Tribunal Superior de Justicia para protegerlo. Y proteger concretamente su libertad de expresión. Si usted perdiera su empleo por eso, créame que es un despido injustificado y corresponde el restablecimiento de su puesto de trabajo. Eso no cabe ninguna duda en el Tribunal de para en eso. A mí me parece que en esta crisis, una de las instituciones que anduvieron bien son los tribunales de justicia, dentro de todo. Digamos, anduvieron bastante bien junto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público más flojo, pero dentro de todo comparativamente anduvo mejor que otra institución. Y han demostrado, y ahí se demuestra cómo en democracia la división de poderes es importante porque permite contener los excesos de los otros poderes. Eso es lo que operó en este caso. Y esto es lo que se llama un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es justamente esta contención que permite a los ciudadanos ampararse sobre ciertas instituciones. Ahora, lo lindo es que además la ciudadanía generó sus propias instituciones, como los cabildos, por ejemplo, como las postas creadas así callejeras, como los gremios de profesionales que se movilizaron para amparar a la ciudadanía, la ollas comunes son una institución de alguna manera, y otras prácticas que surgieron espontáneas, que son instituciones de la vida social, que son mecanismos de resistencia. Son formas de resistencia social a la opresión, que en un momento más duro está ocurriendo, digamos, el Estado contra la sociedad. Sí, que nosotros nos dijeron de que en realidad sí estaba dentro de nuestra. Ellos sí podían restringir el hecho de lo que nosotros expresáramos en la institución. Claro, pero dijeron que también fuera en redes sociales. Absolutamente no. O sea, usted, dentro de la institución, se somete a un cierto régimen, eso es comprensible. Pero a las 7 de la tarde usted sale a la calle y usted en la calle se y usted dice lo que se le antoja. Es que de hecho fue algo que dijo en alguna columna de opinión, que lo manifestó el Ceremi de Educación de acá. Entonces, por eso era el cuestionamiento, que si lo dice el Ceremi. No, pero claramente eso es un abuso de la atribución del Ceremi. Pero absolutamente. Sí, pero quizás lo interesante de este caso es que nos dice que poco sabemos los ciudadanos comunes y corrientes de nuestros derechos o de las dimensiones de nuestro derecho, de nuestro ejercicio de la libertad de expresión. Es que yo decía, por ejemplo, esto podría ser estipulado en un contrato, pero no hay ni siquiera hay ningún contrato de por medio que no nos diga, no, sí, nosotros leímos las cláusulas y sí, en realidad aparece, no es lo que ha sucedido. Y nosotros hemos hecho, por ejemplo, ingresos de trabajo, pero en ninguna parte dice, se ha estipulado, usted tiene derecho a esto, usted tiene el deber de esto, nada de eso. Entonces, por eso preguntaba. Bueno, eso es lo que la deuda pendiente de Chile con la educación cívica de los chilenos. Que los chilenos conozcan sus derechos, sobre todo sus derechos constitucionales, que conozcan su constitución, que se sepan amparar en ella, frente a argumentos jurídicos de menor entidad como un contrato de trabajo. En esto, por ejemplo, hay otros países que tienen, el ciudadano común tiene una fuerte idea de sus derechos constitucionales. Los norteamericanos en eso son muy sólidos, están muy conscientes de sus derechos constitucionales. Hay una deuda con nuestro pueblo en ese punto de vista. Usted creo que hace bien en levantar su objeción. Sí. Acá. Sí, no,
igual llegué un poco tarde, pero me gustaría mencionar que ha sido como súper violento el actuar de los carabineros, al menos aquí en Valdivia, con respecto a la gente que está cubriendo con las cámaras. Creo que eso me parece es terrible. De hecho, ayer sacando fotos nos acorralaron, nos tiraron gases y después un carabinero me agarró el brazo y le dije, oye, cuidado con el protocolo. Le dije, ¿qué protocolo si ustedes andan puro hueveando acá? Y yo le dije, yo soy periodista y el derecho a la libertad de expresión está en la Constitución. Y ahí me dejaron, pero igual quería expresar que yo siento como que en la calle, cuando estamos como periodistas, por más que tengamos una credencial colgada, al final el único amparo es tener una cámara colgada del cuello. Sin embargo, igual nos insultan, igual nos tocan, nos pegan, nos tiran gases. Entonces igual hay como tal desprotección que me gustaría saber quizás cuál es su opinión con respecto a eso, porque yo he conversado con más compañeros y compañeras que hemos estado en las calles cuando ya se pone más álgido y todos hemos tenido experiencias con respecto a la violencia y por más que uno diga es como nuestra protección decir soy periodista, pero igual recibimos como la violencia que nos toque que no. Sí. Bueno, sí, efectivamente el tema es que es una cosa que está registrada a partir del informe. Voy a volver a ese dato, que este es el dato de las agresiones. Que digamos que hay, de hecho, la foto esta que tengo ahí, que quizás no se ve tanto, pero aparece un policía apuntando a una cámara. ¿Ya? Entonces, esta foto en el fondo la pusimos porque lo que vemos es que hay una intención de dañar a la persona que está haciendo el registro, ¿sí? No es un accidente y eso es lo que a nosotros nos parece grave, ¿sí? Porque además les están disparando o a las cámaras o a las manos o directamente a la cara, ¿sí? Entonces por eso nos parece grave esta situación y efectivamente en vez de decir soy periodista para que eso me proteja, al final eso se vuelve en una mayor vulneración porque entonces como eres periodista entonces te voy a romper la cámara o te voy a hacer dañar la mano con la que operas la cámara o te voy a tirar algo en la cara, ¿sí? De hecho, bueno, en la Plaza Italia los fotoreporteros andan con casco, con lente, con ropa, como con 2 capas de ropa, porque reciben perdigones, les tiran por algún lado las bombas, ¿ya? Entonces es un hecho realmente grave, pero nuevamente el tema que yo les digo que a mí me preocupa que hay una naturalización, sobre todo de los hombres, ¿ya? Porque al final mucho de esta cuestión de policías y manifestantes es como un gallito masculino, ¿sí? Entonces como que y el Paco viene y te la cobra y después tú vienes el fotoreportero y se la cobran al Paco y así es como, es un juego, pero es un juego un poco violento, digamos, ¿ya? Pero tiene esta serie de consecuencias y claro, hay casos en los que efectivamente, por ejemplo, de la zona de los ríos tenemos 2 casos registrados. Porque nosotros tenemos abierto un formulario para que la gente nos informe de las situaciones, pero por eso es importante eso, como que ustedes sepan en las regiones que estamos intentando acumular la mayor cantidad de información de casos para después informar, ¿sí? O sea, este informe nuevo va a ir también a la Comisión Interamericana, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos conexión directa con el relator de la libertad de expresión. Entonces, con esta información, luego ahí no me van a ir a contar cuentos de que aquí la cosa está súper bien porque, no sé, no han matado a ningún periodista la policía, ¿sí? Pero vemos que están todas estas otras cuestiones que si nosotros vamos viendo, como que son como cuando uno tiene ¿cómo se dice? Una filtración, ¿sí? Como que uno no va viendo, o cuando uno tiene las termitas, ¿sí? Como que uno no va viendo que las termitas se van comiendo la madera hasta que ya se rompe el mueble, ¿sí? Entonces eso pasa un poco con cómo se vulnera la libertad de expresión en Chile, ¿sí?
que nosotros nos vamos viendo cómo se va erosionando, cómo vamos naturalizando ciertas cosas, hasta que vienen estos momentos de crisis y decimos, chuta, en realidad está súper vulnerado este derecho y no tenemos muchas herramientas para defenderlo. ¿Sí? Eso diría yo. Sí, quería, bueno, en la mesa se ha hablado principalmente de la pelea de los pueblos, ¿no? O sea, principalmente también de los periodistas y los que informan. Pero me gustaría saber cómo opera en relación, bueno, estoy considerando que se habla de una colusión entre medios de comunicación y gobierno, y cómo sería el caso de, no sé, de hate speech o el discurso de odio y esta consideración también de proclamar una guerra, que este guerrero, o sea, esta fuerza tan poderosa. Y junto a eso, no sé, la última expresión que la vimos hace unos días sobre este carabinero que de su moto, levantando su brazo como una señal de un Hitler en Valparaíso, y salen todos los medios con el fin de incitar al odio. O sea, ¿qué persona humana no repudiaría un gesto así? Entonces, junto a eso, no sé, Kass, por otro lado, con sus versiones, el poder, digamos, o sea, estas personas tal que se vulneran de toda versión, o hay algún ente, digamos, que pueda regular o solicitar, digamos, así como disculpas públicas o una versión o un discurso que remedie un poco, repare un poco estas expresiones que son por lo demás sumamente potentes y televisadas y vistas desde todos los medios. Sí, mira, con respecto al tema de los discursos de odio, efectivamente yo creo que es un tema que hay que regular, empezar a regular, pero que, como dice Cristóbal, está pésimamente planteado en los proyectos de ley, porque creo que hay más de uno que se está discutiendo eso. Porque yo había visto otro que había presentado la primera Vallejas, y este parece que ahora presentó en Navarra, no sé si son el mismo proyecto, son proyectos distintos, pero que, claro, están aplicando derecho penal nuevamente, ¿sí? Y hay que buscar otras formas de sanciones que no pasen por el derecho penal, porque si no chocamos con el tema de la libertad de expresión de nuevo. Es decir, estas personas que dicen barbaridades tienen derecho a decirlas, digamos, desde la perspectiva de la libertad de expresión, pero hay un límite, ya, pero ese límite, ¿qué tipo de sanción significa para que no caigamos en la pena de cárcel? Esa es la discusión que no hemos hecho como sociedad y que lamentablemente siento que estamos dejándola pasar en este contexto, porque efectivamente uno de los temores que hay respecto de este momento de crisis es cómo se puede fortalecer en estas vueltas que va dando la crisis, ¿no? Se puede fortalecer un pensamiento de extrema derecha, ¿sí? Entonces eso, digamos que es como una prevención que nosotros, sobre todo desde la universidad, desde la investigación, deberíamos tener, es decir, cómo nosotros preparar ¿cómo se dice? Como los argumentos de la investigación, los argumentos jurídicos para abordar esta cuestión de una manera que sea democrática. Y es un debate que no tenemos hecho porque, insisto, la izquierda lo que quiere es que vayan a la cárcel, y es como que, no, porque nuevamente, y si te pasa a ti, o sea, ¿cómo vamos a definir primero el discurso de odio? Todas esas cuestiones no están claras en la ley, por eso es que a mí me pareció muy grave lo que pasó con Pérez Garza. Y por eso es que como que dije, no, o sea, como que quiero como ver qué es lo que las herramientas que nos da la ley para pensar esto. Y nuevamente, siento que tenemos mucho déficit como formativo en qué es lo que nosotros entendemos que es la libertad de expresión, las dimensiones que tiene, lo que implica para nosotros en términos de un ejercicio y de una exigencia. O sea, creo que están todos esos elementos puestos en este escenario, con todos estos datos que estamos acumulando. ¿Cómo se llamaba el documento? O sea, el documento que estuvo en la mesa, y junto a eso el medio que están utilizando para lograr todas las denuncias, o... ¿Cuál de dos?
Y la plataforma, o sea, tiene visibilización, Sí. está abierta para la comunidad. Sí, para lo de internet, la Fundación de Datos Protegidos, búscala en internet y ellos tienen una, y además ellos crearon otra plataforma específica que se llama Testigo en Línea, para ir juntando videos de todas las situaciones donde haya vulneraciones a la libertad de expresión, o sea, perdón, vulneraciones de derechos humanos, que puedan servir después como prueba en distintos casos judiciales. Y el observatorio, lo que yo les puedo compartir es el correo del observatorio, porque la web del observatorio todavía no está arriba. La web del observatorio es chileodc@protonmail.com. ¿Ya? Y entonces ahí, sobre todo tú que tienes dudas sobre los funcionarios públicos o sobre fotoreporteros agredidos, pónganse en contacto con ellos y a partir de ahí empiezan a compartir la información, ¿ya? Para ir contribuyendo a acumular más datos, ¿sí? Porque o sea, por eso para mí es importante también esta instancia, es decir, como que conozcan, que me pongan cara, ¿no?, a la gente que estamos investigando estas cuestiones, que vamos a proteger sus datos, que no les vamos a entregar sus nombres ni nada, pero que es importante como que estas cuestiones vayan quedando registradas y que ustedes sepan también los derechos que tienen en caso, por ejemplo, de un funcionario público que no se le puede restringir a pesar de lo que el Sereni o quien sea crea que puede hacer. La web de la Fundación de Datos Protegidos es datosprotegidos.org. ¿Puedo compartir alguna Sí. Quiero compartir una experiencia personal, Lucas? Representar, yo me llamo Francisco Burgos, yo soy productor de televisión acá en Valdivia, profesor de medio digital. Quiero contarles un poco la realidad de Valdivia. En Valdivia no hay libertad de expresión, desde hoy. En Valdivia los medios de derecha están a cargo de entregar la comunicación que ellos manipulan y quieren que veamos. Específicamente en Valdivia de los chats. Río Línea, Vivo Vivo, son todos medios financiados por la derecha. No hay libertad para informar. El ejemplo de eso me tocó hoy en la mañana, por ejemplo, en un punto de prensa de la libertad que está en aniversario. Y bueno, estaba el ministro, estaban otras personas porque me presento, pero llegó el intendente. Y el jefe de prensa del intendente, cuando nos ve, meramente de lejos me hace así. Yo digo que yo con el intendente, yo no tengo nada contra el intendente, independiente de quién sea y lo que representa, quería hablar con él, ¿no? Incluso me saqué fotos nuevamente, se me sube a decir, yo me acerqué. Con ese cargo, digo, el intendente ahí, pasa a Vivo Vivo, pasa por la línea, pasa a TV, ahí no, nosotros no. Eso pasa a Vivo. Y esos medios muestran en sus plataformas digitales y en otros lados que tienen que ver. Eso pienso yo que es una evolución de medios, porque ellos son los únicos que aparecen cuando ustedes ven los puntos de prensa en Twitter de Río Línea o ven las fotos de Vivo o de TV, aparecen siempre los mismos micrófonos. ¿Se han fijado? Los medios aquí, TV, permitidos, la derecha, nosotros no. Nosotros estamos considerados como muy amigos de los chats. Ahora, por toda esta contingencia que ha sucedido este último tiempo, nosotros fuimos eliminados de la base de datos del servicio público. ¿Eso qué significa como medio digital? Nosotros anteriormente trabajábamos con el gobierno de Estela, nosotros habíamos convocado puntos de prensa para el alcalde que quería contar qué implementaron en la calle, nosotros íbamos informados qué implementaron en la calle, el intendente venía a lograr una gestión en Pandibulli, íbamos a hablar con él, lo pasábamos, informábamos, sacábamos fotos, qué sé yo. Ahora ya no se nos permite ningún punto de prensa, porque somos considerados medios subversivos. Porque escuchamos lo que está pasando, ¿no? Eso está pasando ahora en Valdivia, ahora, como la guinda de la torta, lo personal a nosotros, aquí a 1, 2, 3 cuadras, el 7 de noviembre me disparó Carabineros. La foto que usted mostró,
yo la tengo en vivo. Yo grabé al carabinero disparándome una lacrimógena que me llegó aquí, en la parte. Y pega fuerte la lucha. Pega fuerte. A una distancia, no sé, yo creo que de 10 esquinas, si no fue más lejos que eso. Se dio incluso así con el escopeta que cerraba la galería y se dio como el lujo de apuntar y se miraba así, ¡pah! Y nosotros grabamos. Y después en la calle Chacabuco, con una cuadra más allá de la plaza, nos esperaron para el individual, al puesto, a nosotros. Ahí yo me acordaba del que decía soy periodista, el peor error. ya lo hicimos. ¡Ay, periodista! Mayor razón que dar. Ahora, el problema es que estamos completamente indefensos, quizás, no sé, no tenemos a mirar nada sobre esto, no vamos a hacer nada. El caso es total, es absolutamente enorme. No hay nadie que nos represente, aparte que nos podamos entre nosotros mismos, que el colegio periodista, apañarnos y apoyarnos, no vamos a hacer nada. Ellos siguen informando lo que quieren que hagamos. Nosotros seguimos saliendo todos los días, como hoy día vamos a querer informar a las marchas, lo que está pasando con la gente de Baleaca, con el Bajo, en el SAR, lesionados, a que quieran, pero no vamos a hacer nada. Y lo peor es que cambiamos toda la parte económica, porque nosotros también tenemos los financiamientos que nos apoyan en nuestro trabajo por todo esto. Entonces, al final, ¿qué vamos a querer? Demostrar. Bueno, yo puedo decir dos cosas al respecto. Gracias. Se pueden hacer cosas, pero se necesita creatividad jurídica. Claro, lo hace, se toma un abogado. Pero, por ejemplo, yo voy a adelantar aquí una cosa que se está planeando, que es hacer o sea, todas estas personas agredidas por estar filmando, por estar cubriendo las protestas, hacer una demanda colectiva al Estado. Esa es una opción, ¿ya? Porque lamentablemente aquí hay que jugar a ese nivel, es decir, hay que, como nosotros como comunicadores, como ciudadanos, mostrarle los dientes al Estado, es decir, tú me vienes aquí a molestar con la policía, bueno, pues yo quiero dinero, entonces, a ver si me vas a seguir, o sea, a ver si vas a dejar como pedirle a la policía que tenga más cuidado con cómo está controlando las manifestaciones, ¿entiendes? O por ejemplo, a propósito de lo que tú comentabas de esto con el intendente, gobernador, no me recuerdo. Nosotros también registramos el caso de un diario que se llama The Times, es un diario de Santiago, un medio digital, al cual el gobierno de Piñera le prohibió el acceso a presidencia. Y eso fue el año pasado, desde el 11 de marzo, y lo que hicieron ellos es que presentaron una denuncia. Presentaron una demanda en tribunales y esa demanda fue acogida. Y el 19 de noviembre la Corte ordenó a la Dirección de Prensa de la Presidencia responder a la solicitud de reacreditación de este medio de comunicación. O sea, si nosotros tenemos prohibido la ley de prensa, por ejemplo, ¿me escucharon bien? Año 2019 tenemos prohibido la ley de prensa. Bueno, para eso es que nuevamente hay que empezar a judicializar, porque parece que esa es la única manera como de que haya un proceso como de reeducación de las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer, más allá de la discrecionalidad de las personas que tienen los cargos. Ya, estas dos ideas se las dejo ahí para... Ya, gracias. Sí, y respecto del tema legal, se han creado varios colectivos de abogados, están algunos defendiendo a los chicos que están presos, las personas que están presas, las querellas, y por ahí también se puede ir buscando esta asociatividad. O sea, yo creo que como dicen así, como pescaditos chicos, vamos solos, estamos juntos. Pero si somos muchos pescaditos, podemos comer el tiburón. Sería bueno, lo que pasa es que los periodistas somos dos pobres. No, pero por eso. O sea, un periodista, otro periodista, hacen varias cosas. Entonces, un abogado, amigo de un periodista, hacen varias cosas. Entonces, es el tema de la asociatividad, que nosotros como comunidad, digamos, como sociedad, no lo tenemos arraigado tampoco.
nos cuesta pertenecer a la junta de vecinos, cuando dicen que el cambio de dependencia de los liceos y colegios va a ser sobre la base de un comité, digamos, no me recuerdo cómo se llama, y decimos, ir a la reunión. O sea, no tenemos en el inconsciente, porque, insisto, yo vuelvo a hacer mi cosa y yo creo que nos borraron esa conciencia. No existe el inconsciente de que juntos podemos hacer mucho, ¿no? Asociándonos podemos hacer mucho. Entonces, solos estamos fritos, todos andan por ahí, pero cuando aunamos voluntades, ahora, aunar voluntades significa de algo. Porque aunar voluntades significa que yo entro en un colectivo con algunas cosas y algunas otras cosas que no, digamos, pero en función del colectivo después está un poquito atrás, entonces está todo ese juego democrático que nos cuesta todavía hacerlo. Porque cuando hablamos de vivir en una democracia, no sé si pasaría Chile un test democrático, digamos, o sea, sí, veamos las leyes, veamos la Constitución, veamos los poderes, qué sé yo, no sé si pasaría un test de ese tipo. Entonces, este levantamiento social yo creo que apunta un poco a eso, o sea, a ir tomando conciencia de las cosas a las cuales tenemos derecho, de las cosas en las cuales, aprovechando el sistema, yo puedo ir haciendo presente ciertas situaciones, como por ejemplo, ahora, cuando te borra o te bloquea un sereno. No puede hacerlo porque la cuenta que está usando es una cuenta del Estado, no de él. Así como un ministerio que apareció ahora, el Ministerio de la Cultura, haciendo una campaña en favor de la disminución de los diputados senadores. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Para qué va a servir eso? Contralorito. Y Contralorito, y eso lo empiezan a retuitear, la gente se entusiasma. Y si varios hacemos esas cosas, como denunciar por estas retweets. Sí, me encanta. Y casi todas te las acepto. Yo también. Denunciar. O sea, gente que amenaza, agresivo, y qué sé yo. ¡Pum! No sé si es tan fácil, son como dos cositas. Y la semana me llega, la cuenta incumplió tal cosa, qué sé yo. Muchas gracias por su. Y le hacen, le pegan un coscorrón. Sí. Entonces, son esas pequeñas cosas que uno puede ir construyendo, como se me ocurrió cuando tú decías esto. Vas al tribunal de ciertas cosas y le pegas un devuelve en la plata. Sí, quizás agregar que el Observatorio del Derecho a la Comunicación lo llevan abogados con formación en libertad de expresión, entonces ellos quieren hacer litigaciones en estos casos. ¿Ya? Entonces, y no va a ser como que págueme ahora, sino que es como, o sea, de verdad que hay gente que cree que hay que operar así, que hay que ir molestar al Estado, y bueno, ya se verá después cómo se llegan los recursos, pero sobre todo como que al Estado chileno hay que, digamos que hay como que el Estado corrió el cerco muy acá, y nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a correr el cerco del Estado un poco más allá. Eso. En términos prácticos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos debería poder acoger esto que está presentando usted gratuitamente y ejercer acciones legales gratuitamente. Esa acción legal, la más rápida y eficiente para lo que usted está describiendo, es un recurso de protección. Eso busca guardar su derecho constitucional a la libertad de expresión en un procedimiento rápido y expeditivo, digamos así, en el cual después de un par de meses usted puede lograr un resultado concreto. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo va a atender gratis. Si es que no, acá la expositora ofreció los servicios gratuitos también de los abogados, que le pone la palabra, por supuesto, que la vino a escuchar
y que se comprometió con usted, entonces le puedo dar la palabra, y a los abogados del Observatorio del Derecho a la Comunicación también lo podrán asesorar gratuitamente en esa acción legal. Y lo tercero, me parece a mí, que eso también debería ser resorte del Colegio de Periodistas de la región de Los Ríos. Claro, lo que pasa es que ellos, después que nos dispararon a nosotros, se hizo muy viral el video que hicieron cuando nos dispararon porque fue muy impresionante. Yo quería traerlo, pero lo que en mi casa. Entonces ellos vieron el video y me llega cariñosamente, me obligaron a usar la creencia, en realidad eso es muy bueno, pero yo no lo usaba. En mi ciudad de periodista, con mis fotos utilizadas, porque estas fotos se las mandaron al general Ketty, que está acá lo que era Entonces el general dijo, no, Francisco, sí, yo lo digo, porque esto es bonito. Porque le ha disparado, ¿no? La mayoría de estos campos que están en la noche acá, a nosotros nos dedican, vamos a Puerto Teresa y nos ven. Y los organizaciones, claro, lo mismo. Y ahora yo no sé cuánto, porque están en Guadalajara. Cambia, yo porque lo más insólito es que cuando uno entra en la cabeza, yo te lo tengo que explicar a mi hija, que estamos en el año 2019 y tú vas a la plaza y te puedes disparar en el rigor de carabineros. Eso es hablar de una película. Y por eso que esta normalización es muy grave. Claro, y como que llega a la casa con la cara toda roja, así, ¿qué onda? No, que había gas. ¿Y dónde? No, por el norte. Si por el norte, por allá, que cada centro lleno de gas. Sí. Incluso que se sentía pasando por el puente, pero se sentía en la mañana. Miren, son las 6:03, podemos tener la última. No, mi pregunta es simple, o sea, ¿qué podemos hacer como ante esta orden que dieron de que las marchas sí o sí deben ser permitidas? ¿Nos podemos comparar al final bajo la misma constitución? No. Bueno, ahí está el tema del decreto que nadie quiere derogar. Yo pienso que sí, yo pienso que prima el derecho constitucional a la libertad, en este caso de reunión, y también a la libertad de expresión. Y eso a nivel constitucional. La Constitución, usted abre, artículo 19.12, ahí está la libertad de expresión, ese es la muestra que se lo pide. Y lo otro es que, al margen de que sea un derecho constitucional, el derecho a la libre reunión, el derecho a la libertad de expresión también son derechos humanos. Están consagrados en tratados de derechos humanos. Y en consecuencia, obviamente, tienen una primacía, una jerarquía de varias normas por sobre normas de más baja jerarquía, como este famoso decreto de Toludo. Entonces, yo considero que sí, la respuesta es que no se puede restringir en esos términos la libertad de expresión. Usted la puede conducir. Uno puede decir cómo y dónde actualmente, pero la respuesta no puede ser no, y no puede ser sistemáticamente no, porque lo que se está restringiendo en último término es la democracia. Entonces sería como inconstitucional. Inconstitucional. Y por tanto podemos explicarlo mediante la Sí, yo creo que sí. Yo creo que si usted va a Tribunal Superior de Justicia nuevamente con el recurso de protección. Ahí está el recurso de protección. Yo creo que la Corte Suprema no va a pasar a que se abuse el poder de policía. Una cosa es decir cómo, otra cosa es impedir del todo, muy distinto. Decir la marcha, qué sé yo, no puede ser, no puede pasar, no puede cruzar la moneda, por ejemplo, porque el riesgo de que ataquen la moneda es evidente, pero sí puede ser a 200 metros, como un ejemplo. Muy distinto eso a decir se prohíbe la marcha. Y mañana también, y el miércoles también, y el jueves también, y el próximo semana también, y el próximo mes también. Eso es un atentado contra la democracia, y contra su derecho constitucional. ¿Sí? Bien, te decía que ya las 6:10 se va a llenar el gimnasio. Nada, agradecerte, Chara, bueno, gracias a ustedes nos haya ofrecido esta conversación y una cosa interesante que está sonando Cristóbal, que creo que va fructiferando, es unir por primera vez el tema de la comunicación con derecho, tanto como por el interés de todos con la comunicación del Internet Nacho por el derecho. Entonces se está provocando una alianza súper buena
en la cual en algún momento haremos algo el Una próximo año, porque ya viene Claro. el próximo año con el plebiscito, entonces creo que va a estar muy fuerte este tema. Y creo que tenemos bastante que hablar sobre eso. Así que gracias a ustedes por venir. Gracias, Kiara, por... De nada. Gracias.